a todos. Soy Javier Mejino, soy el presidente de Catalunya Suma por España y vicepresidente de España y Catalans. No se ve, no se ve. Ahora. Vale. Hoy iniciamos una nueva apuesta comunicativa en la que pretendemos poner en debate diversos temas de actualidad que podamos compartir tanto integrantes de asociaciones, como va a ser el caso de hoy, que es nuestra primera emisión, que consideraremos una emisión de prueba, en la que me van a acompañar pues, el presidente de España y Catalans y tesorero de Catalunya Suma por España, el señor Manuel Lanzán, el presidente de Convivencia Cívica Catalana y vicepresidente de Catalunya Suma, el señor Ángel Escolano, y el representante de Españoles de a pie en Cataluña y portavoz de Catalunya Suma por España, Carlos Portales. En esta primera entrega vamos a participar las cuatro más relevantes asociaciones que formamos Catalunya Suma por España, pero no consideramos que sea esta nuestra limitación. Vamos a intentar ir invitando a gente de otras asociaciones, incluso a partidos políticos, a profesionales según el tema, pues porque a lo mejor hay algunos temas en los que profesionales también tengan que aportar su granito de arena. Y las emisiones las queremos hacer, hoy es viernes, pero las vamos a hacer de forma regular y semanal y no tiene nada que ver con estar confinados. Las emisiones van a ser los jueves de 8:15 a 9 de la noche. Tendremos esta charla para debatir. No siempre serán estas caras, pueden haber otras caras, pueden haber otras personas, pueden haber otras personas integrantes de las diferentes asociaciones dando voz a las mismas, a partidos políticos, como os he dicho. Lo estamos emitiendo en directo por bastantes páginas de Facebook, la de Catalunya Suma, la de España y Catalans, Convivencia Cívica, Españoles de a pie, no todos los catalanes somos independentistas. Hay muchas páginas de Facebook, pero queremos hacer también extensiva la programación a otras redes sociales, por lo que también en breve lo habilitaremos también en YouTube, en Twitter, en Instagram. Nuestra idea es, de alguna manera, lanzar un mensaje, y aquí es una muestra de que las entidades necesitan que estén coordinadas, que tengan una voz y que tengan una participación conjunta, que puedan haber sinergias entre ellas. Y aprovechamos esta primera emisión en la que vamos a estar solamente entidades que formamos parte de Catalunya Suma por España, pues para invitaros a todos los representantes de asociaciones o entidades que estéis escuchándonos, pues a que contactéis con nosotros y pues esa necesaria unidad de acción que hace falta, esa llamada que hacemos al asociacionismo constitucionalista para hacer un bloque, pues de alguna forma se lleve a cabo, y os invitamos a que contactéis con nosotros a través de nuestros correos en Catalunya Suma por España, o la próxima web que vamos a lanzar ya. Creo que la vamos a abrir, si no es hoy o si ya no está abierta, de hecho creo que es inminente, la página web de catalunyasuma.es, pues para que esté a vuestra disposición. Hoy vamos a hablar en esta primera emisión de la gestión política del COVID. Creo que tenemos mucho que decir. Las asociaciones no tenemos ningún tipo de vínculo político, por lo tanto nadie nos puede de alguna manera condicionar en nuestra opinión. Y tenemos que decir alto y claro, pues lo que pensamos como ciudadanos, como personas normal y corriente que formamos parte del asociacionismo, qué es lo que opinamos de cómo se ha gestionado esta crisis sanitaria y política. Yo ya he hecho la introducción, mi opinión ya la lanzaré luego, pero quiero dar la oportunidad a las personas que me acompañan pues para que empiecen a hablar. Vamos a seguir un cierto orden. Me parece que en la ventanita superior izquierda está el presidente de España y Catalans, el señor Manuel Lanzán, y le cedo la palabra para que haga su primera aportación. Bueno, pues muchas gracias, Javier, y muy buenas tardes. En primer lugar, pediros disculpas porque me parece que hay algún problema técnico y no se nos acaba de visualizar demasiado bien las imágenes, pero prometemos que en el segundo programa esto quedará subsanado. También permitirme que le envíe un fuerte abrazo a una sociedad de España y Catalans que en estos momentos está pasando el coronavirus de forma leve, pero desde aquí enviarle un fuerte abrazo y que esperamos pronto que se recupere. En fin, sobre la crisis, sobre la gestión política del coronavirus, en fin, yo seguramente seré muy derrotista, pero creo que la gestión peor imposible
mal tarde y nunca. Número de muertos, bueno, en fin, podemos hablar si queréis. Llevamos 24.000 largos teóricos, solamente los testados con el PCR, con lo cual se supone que seguramente estaremos hablando del doble como mínimo. Sobre los planes de desconfinamiento me parecen un auténtico desastre, porque si no sabemos la cantidad de gente infectada, yo creo que no se puede producir el desconfinamiento. Y por lo tanto, creo, ojalá me equivoque, no soy un experto en pandemias, pero ojalá me equivoque, me temo un repunte en los números de casos en próximas fechas. Tampoco entendemos, ni el gobierno nos explica por qué no se hacen test. Estamos en el número 18 de los países que hacen test y no sabemos muy bien por qué los hacen, por qué no los hacen. Hay empresas españolas, concretamente hay la unión de 11 empresas españolas que están poniendo a disposición del gobierno 1,5 millones de test mensuales y no entendemos por qué no se utilizan. Tampoco entiendo por qué las empresas privadas no pueden hacer test, ya que no los hace el gobierno. No entiendo por qué no se permite a empresas privadas a la autorización de hacer test, posteriormente con un comunicado de cuál es el resultado de la persona, en fin, la trazabilidad de ese test, dónde ha ido a parar. Y por lo tanto, mi valoración en estos momentos, por la información que tenemos, es una valoración totalmente negativa. No sé si mis compañeros nos pueden aportar algo más. Sí, bueno, Manuel, si me permite, simplemente para resumir cómo está haciendo la gestión, solo hace falta ir a los datos oficiales, ¿no? Vamos a ir a los datos oficiales que nos dice el Instituto de Salud Carlos III, que como bien sabemos, que sean oficiales no significa que sean los que verdaderamente tenemos. A día de hoy tenemos 215.216 casos diagnosticados, en los que 34.000 de ellos hemos de tener en cuenta que son sanitarios contagiados, liderando el país con más sanitarios contagiados en todo el mundo, incluido, por así decirlo, Italia, ¿no? Que era como el núcleo en Europa de la pandemia del COVID-19. El último día de casos nuevos, 1.781 nuevos diagnosticados, pero únicamente solo con el mecanismo de los test de los PCR. El resto de mecanismos que se pueden utilizar para detectar este tipo de enfermedad no están contabilizados, porque si no aún nos tiraríamos más de los pelos. Y el dato espeluznante de fallecidos que ya has comentado, que a día de hoy oficiales, insisto, son 24.824. Hemos conseguido que con la gestión de Sánchez seamos el país con más mortalidad por habitante por encima de Estados Unidos. Yo creo que esto únicamente se puede describir con 3 adjetivos. Gobierno imprudente, negligente y una gestión desastrosa, la verdad. Y respecto a lo que has comentado, optimismo poco, viendo un plan de desescalada que parece ser que no atiende a las circunstancias económicas y sociales que necesitamos, sino que atiende a un trasfondo completamente ideológico y socialcomunista de la mano de Podemos. Yo creo que de esta manera no podemos controlar esta pandemia y que seguramente en futuras semanas habrá repuntes que nos afectarán primeramente a los sanitarios que están en primera línea de batalla y que no soportan otra oleada como la que hemos sufrido. Ángel, cuando quieras, tu opinión. Sí. Aquí el problema que veo es que el gobierno se basa en tres líneas de actuación fundamentales, que es la mentira, la propaganda y la incompetencia. Son las 3 cosas que definen al gobierno de Pedro Sánchez. Pues es un problema, tenemos un virus, pero tenemos un parásito en el Estado, que el parásito es el gobierno de Pedro Sánchez, que se ha metido en las instituciones con calzador y que está aprovechando de la situación para imponer su manera de funcionar. Y claro, ¿qué podemos esperar? Han convertido el Consejo de Ministros en una gran agencia de propaganda, como he dicho, porque todas las medidas que está tomando, yo me voy a centrar en las económicas, no tienen ningún tipo de virtualidad real, ninguna de ellas. Es decir, nos sale la ministra Florero de turno a decir, vamos a hacer ERTEs para salvar las empresas, venga. ¿Y qué acaba ocurriendo? Tenemos 4 millones de personas en España afectadas por un ERTE, de los que no sé ni si van a cobrar la mitad. Es decir, tenemos familias españolas que están en su casa con su contrato de trabajo suspendido y que no van a cobrar ninguna prestación. ¿Y por qué ha pasado todo eso? Por la incompetencia absoluta que han demostrado. Es decir,
estás sobrecargando la estructura administrativa del Estado con una prestación extraordinaria y no eres capaz de dotar de más medios a esta administración. Tenemos el SEPE que está tramitando desbordado. Es decir, una administración que puede tramitar al día entre 30 y 40.000 prestaciones de desempleo, le metes 4 millones de golpe. Pues, ¿qué va a pasar? Pues lo que todos sabíamos de que no se iban a pagar esas prestaciones. Y tenemos familias que no tienen para comer ya. Solo tenemos que ver las colas en Cáritas. Es decir, trabajadores normales que están viendo como no tienen ningún medio de subsistencia. Luego, los famosos ICOs de las empresas, esa liquidez que va a inundar toda la economía. Más falso que un duro sevillano. Es decir, ninguna pyme ha tenido acceso a este tipo de ICOs. Los bancos les piden hacer una prueba de ADN para darles un ICO a estas empresas. Notamos con muchas empresas de tejido productivo que está parado por decreto y que encima no tiene para pagar sus gastos normales. Es decir, el daño económico va a ser brutal. Pero es que todas las medidas que adoptan, todas y cada una de ellas, no tienen ningún tipo de virtualidad ni de eficacia. Por eso es un gran problema que tenemos. Es un gran problema porque con un gobierno de estas características no es plan de desescalada, es plan de descalabro. Es decir, si se gestiona la desescalada como está gestionando el periodo del decreto de alarma, con medidas ineficaces y estúpidas en la mayor parte de las veces, es que vamos muy mal. Y luego, claro, tenemos que ser realistas. Están aprovechando aquí una situación extraordinaria para erosionar el Estado. Es decir, estamos viendo como por Real Decreto son capaces de cambiarte leyes orgánicas. Y aquí nadie pone freno. Yo por eso soy bastante pesimista con el futuro. Porque si toda la oposición se está tragando el sapo de aprobar decretos de alarma y actuaciones que son totalmente contrarias a derecho, pues no sé quién va a plantarle frente. Pero aquí se piensa Pedro Sánchez que es Cincinnati ahí dirigiendo a los romanos una crisis, y no. Y es un gran problema que tenemos. Por eso yo soy muy pesimista con el futuro, porque ahora tenemos la epidemia, pero ya veremos cuando tengamos la crisis económica que se va a desbordar en España, que va a ser mucho mayor que la del resto del entorno nuestro. Por eso, pesimismo y nada de optimismo. Bueno, me toca mi opinión. Vamos a ver, yo creo que lo que hemos vivido con todo esto es la constatación de que tenemos un gobierno nefasto e inepto. Es un gobierno que es el pago de las consecuencias de haber podido tener a un señor como Pedro Sánchez de presidente del gobierno y sus alianzas con gente poco presentable en lo político, como pueden ser los amigos de Podemos, y estar en manos condicionados del separatismo. Entonces, desde mi punto de vista, lo que ha sucedido es que tenemos una tormenta con tres direcciones. Hemos tenido un problema de carácter sanitario evidente. Se nos ha ido de las manos pues porque se han hecho las cosas de forma atropellada, tardía, con falta de rigor, y gracias a Dios con el camuflaje de información que tenemos no es tanto como lo real, porque nadie se cree los datos, a pesar de ser como son, nadie se los cree. Pero tenemos esa tormenta sanitaria que se ha combinado con una situación nefasta, que es la crisis sanitaria mayor que hemos tenido en este país, en España. Ha tenido lugar con el peor de los gobiernos posibles. Entonces tenemos esa tormenta combinada por parte del gobierno nefasto, por parte de un virus que nos ha llegado que tampoco tenemos claro su origen, y luego tenemos, para acabar de rematar, pues el tercer frente, que es la situación que tenemos que vivir los catalanes con estos iluminados que tenemos en el gobierno de Cataluña, que aprovechan de forma victimista cualquier situación y que están haciendo lo posible para erosionar la estructura del Estado, aunque sea a golpe de malas artes. Es bastante denigrante que una descentralización como la que hay en España, que faculta a las comunidades autónomas el disponer de una competencia como la sanidad, la llevan ejerciendo esa competencia de manera unilateral desde hace muchísimos años, ahora mismo tenga las carencias que tiene y haya dificultad de tener recursos económicos y dotaciones para sanidad, que es una primera necesidad, cuando los amigos del separatismo y los gobiernos que hemos tenido
posibilitan que se defraude para la sociedad un montón de dinero que se está malgastando en otras historias como son las famosas embajadas, que si cuantificáramos lo que cuestan todas las embajadas, podríamos saber cuántos equivalentes en test, en PCRs y en pruebas diagnósticas podrían haber. Por lo tanto, es una combinación de 3 frentes que tenemos que soportar, especialmente los catalanes, un tema sanitario, evidentemente, una ineptitud y una absoluta falta de rigor de un gobierno central que más vale no calificar, pero se puede entender perfectamente mis palabras, y sobre todo, pues estos señores que tenemos en Cataluña que ejercen una tarea poco digna para lo que son todos los catalanes. Hacen una política pensando únicamente en su monotema y les da absolutamente igual con tal de erosionar el poder de la nación. Esa es mi opinión. Entonces, yo lo tengo bastante claro. Tenemos un serio problema por delante. Las cifras que se están dando no creo que obedezcan a la realidad. No creo que obedezcan. Creo que todos somos conscientes de que no son así. Yo podría decir que ha habido 10 llamadas de familiares y amigos que han fallecido, personas de mi círculo, 10 personas, y diagnosticadas de coronavirus, ninguna. Y casualmente ha habido 10 fallecidos en este corto plazo temporal. 10 fallecidos, ninguna coronavirus. Y gracias a Dios, en un año normal, llamadas de ese tipo, pues no suelo tener ninguna. Es muy curioso que haya tenido 10 fallecidos y que ninguno esté contabilizado. Por lo tanto, yo no me creo los datos y creo que tenemos un problema que va a ser difícil de digerir, sobre todo en lo económico, que ya, como bien apuntaba Ángel, va a ser un trauma total. Sí, porque además, dentro del ámbito económico, no tenemos que olvidar que tanto el turismo como la hostelería suponen prácticamente el 20% del PIB. Y estamos hablando de un PIB que va a quedar devastado con esta epidemia y con la falta de medidas del gobierno. Eso va a ser un gran problema social en España. Porque un 20% del PIB tirado por la borda puede suponer mucho paro y mucho malestar social. Bueno, creo que ya estamos empezando un poco el debate, ¿no? Sí, yo creo que este país tiene serios, creo que es muy riguroso cuando se les pide disciplina, pero también hay que explicar las cosas bastante claramente. Y yo, por ejemplo, corre un meme por ahí que dice, es complicado hacer entender a la sociedad española lo de las fases, la fase 0, la fase... ¿Por qué no empezamos por la fase 1? Yo cuando empiezo a contar cuento 1, 2, 3. Esto de 0, 1, 2, 3 me cuesta un poco. Pero, ¿cuál es la dificultad que yo veo? Que a la gente, vamos a ver, si tenemos que explicar cada año que después de cómo son las campanadas de fin de año, pues me parece un poco fuera de lugar. Yo ahora mismo no sé mañana si me toca salir entre 8 y... Me parece que me han dicho que entre 8 y 11 de la tarde puedo salir o algo así hoy. He oído. Entonces, hay demasiados cambios en las perspectivas, ¿no? O sea, no puede ser que de un día para otro tengamos a los niños fuera o los niños dentro, o los niños van a la farmacia o se van al supermercado, o se van al parque con juguetes, sin juguetes, y etcétera, etcétera. Hay poco rigor en lo que son las tomas de decisión que afectan a la sociedad. Y eso quizás la gente esté claramente entrando en una situación de crítica hacia un gobierno que, desde mi punto de vista en particular, y creo que coincidimos aquí bastante los que estamos aquí interviniendo, pues no es lo que se desearía en una situación como esta. Pero, perdóname que intervenga, en el sentido que hablaba Javier, yo creo que el gobierno está haciendo un acto civilino, ¿no? Es decir, aplica el sentido común y, bueno, mire, esto hay que hacerlo con sentido común y ustedes serán los responsables de que salga bien o que salga mal. Yo creo que una pandemia no se puede atajar de esas maneras. Yo creo que se tiene que actuar con mucho más rigor y no ser tan optimistas, porque yo creo que no tenemos que serlo. Os pondré un ejemplo. Para mí hay algún tema muy grave, por ejemplo, la sanidad española, que tenía esta fama prácticamente mundial de ser una de las mejores del mundo. Eso se ha desmontado por completo, totalmente por completo. Bueno, mirar los índices de mortalidad del coronavirus en España, ¿no? Uno de los principales focos de contagios del coronavirus ha sido ir a un hospital. Fijaros, no había
protocolos para tratar a los enfermos que no fueran de coronavirus con sospechosos de coronavirus. O sea, es algo demencial. Pero apuntando un dato personal que os quería transmitir, mi mujer a principios de febrero tuvo los siguientes síntomas. Dolor de pecho, dificultad respiratoria, fiebre de 38 y tos. La enviaron a su casa, me la enviaron a casa porque tenía un resfriado. Cuidado, porque esta es la sanidad que tenemos en España. No nos confundamos, vamos a bajar a la realidad. Y atajar una pandemia aplicando la responsabilidad del sentido común de los ciudadanos, me parece una temeridad tremenda, porque hay algunos que tienen sentido común y otros no. No sé si... Entonces, bueno, si esto sale mal, dirán, bueno, claro, es que ustedes, la ciudadanía, la sociedad civil no lo ha hecho bien, no nos han hecho caso. Si sale bien, bueno, es que lo que aplicamos era lo correcto. Pero yo creo que es una temeridad tremenda aplicar solamente como método combativo para la pandemia el sentido común. Yo me parece... Bueno, aparte con unas normas que yo me las he leído 4 veces y cada vez las entiendo menos. O sea, es que yo ya no sé ni cuándo tengo que salir. Lógicamente ya no salgo, porque es lo mejor. Y por otro lado, tenemos que hacer una reflexión sobre la recuperación de competencias por parte del Estado. Porque yo insisto que lo de la sanidad ha sido muy grave. Yo creo que la sanidad ha sido muy grave y esta fama que ahora es injustificada totalmente de que éramos lo mejor del mundo y tal, yo me pediráis que lo ponga en duda, ¿no? Solamente por un tema estadístico. Yo estoy seguro que en febrero hubieron múltiples consultas con gente que fue con resfriados extraños, con neumonías que se trataron en hospitales y que no se tuvieron en cuenta y tal. Y todo esto, bueno, pues nos dimos cuenta el 11 de marzo. En fin. Está claro que el gobierno estaba tapando para su manifestación de... Exacto. O sea, es que todo lo que habéis comentado es realmente importantísimo. El hecho de la crisis sanitaria, pero lo que realmente miedo me da es lo que ya han comentado Ángel y Javier de cómo este gobierno es capaz de utilizar una pandemia como esta para mediante decretos y los poderes excepcionales que le otorga este estado de alarma, que sí que es verdad que es un instrumento jurídico reconocido en nuestra Constitución, pero que es que esto no es propio ya ni un estado de alarma, es que esto parece ya un estado de excepción. Además, Ángel, que es jurista, lo debe saber. O sea, las limitaciones y las coartadas a nuestros derechos y libertades fundamentales, como puede ser de desplazamiento, de movimiento, es que están siendo brutales. Que además se está utilizando este estado de alarma para librar del control parlamentario. Decirme vosotros qué función está teniendo la oposición a día de hoy, cuando le hacen un montón de propuestas y se rechazan. No es que se rechazan, es que ni se les oye. Además, también se ha cerrado el portal de transparencia para que no puedas ver las licitaciones en el sector público que se están haciendo a cabo. Es que esto es realmente tremendo y todo con un trasfondo ideológico político que es que da miedo. Os voy a poner un simple ejemplo, y es que después de haber realizado 4 másters para entender este plan de desescalada que se nos ha presentado, y como ha dicho Manuel, aún lo sigo sin entender, se ponía que se limitaría a la mitad del aforo, por ejemplo, acudir a un teatro, a un cine, con una distancia de seguridad de más o menos, se calcula que son 2 butacas. Pues bien, parece ser que en los eventos taurinos, si uno quiere asistir, se le exige una distancia de 9 metros, tanto derecha, izquierda, adelante y atrás. O sea, ¿por qué esta doble vara de medir? ¿Por qué para ir al cine puedo menos distancia y para ir a los toros o a un acto en el que sea, por ejemplo, de un festejo taurino, necesito 9 metros de distancia? Es que esto es lo que realmente a mí me da miedo. Y declaraciones del GEMAT diciendo que los están utilizando para minimizar el clima contrario al gobierno. Es que esto es propio de dictaduras bolivarianas. O sea, esto es lo que realmente da miedo. Y por la mañana, esta mañana, he escuchado a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, que dice que están haciendo de todo para ayudar a los empresarios y autónomos. Y nos dice Ángel, le he hecho las tramitaciones de los ERTES, que lleva gente sin cobrar 2 meses. Gente que necesita ayudas ya prestacionales, pero inminentes para poder comer, porque no pueden comer ni siquiera. Y de repente nos sale la vicepresidente cuarta, otro cargo creado de este gobierno, que cada vez más es una estructura de la administración gigante, diciendo a los hoteleros que quien no se sienta cómodo, que no abra. Pero sin ningún tipo de pudor, lo suelta así. Esto es increíble, es que es algo inaudito,
Y en relación con los autónomos, Carlos, bueno, que los que somos autónomos, bueno, sepáis que nos han vuelto a cargar el recibo correspondiente al mes corriente. O sea, que esto que no iban a cobrarlo y no sé qué, todo mentira falsa, ¿eh? Mentira Es que el podrida. problema, yo creo que está utilizando el estado de alarma para imponer una dictadura, en el fondo. Está gobernando Pedro Sánchez como los antiguos dictadores romanos, porque en la antigua Roma, en la República Romana, bueno, se nombraba un dictador cuando había una gran crisis en Roma. Entonces se suspendía la República Romana y una persona gobernaba durante un tiempo determinado. ¿Y qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez? Yo creo que se piensa que está en la antigua Roma, porque está desbordando todos los elementos típicos y clásicos de un gobierno democrático. Es decir, no puede salir un general de la Guardia Civil a decir que está controlando lo que dice la gente en Twitter, porque, oiga, eso al Estado, ¿qué le importa? No puede coger y tomar medidas sin consultar con nadie. Es que no consulta ya ni con sus amigos independentistas. Es decir, ¿cómo tiene que estar ya Pedro Sánchez de volado que no llama a su amigo Rufián? ¿Cómo tiene que estar para que ese Rufián? Imaginaos, ¿eh? O sea, es que es una cosa gravísima. Yo creo que se nos ha visto el plumero. A los españoles se nos ha visto el plumero de forma general. Y voy a ser más claro todavía. Se ha visto que tenemos un gobierno que no vale. ¿Vale? Un gobierno que no ha sabido gestionar, que no ha sabido distribuir, que no ha sabido hacer políticas eficientes. También se ha visto que tenemos una sociedad que es escandalosamente positiva. Tenemos a unos sanitarios que han hecho su trabajo y que hay que aplaudirlos. Tenemos a unos policías y cuerpos de seguridad que son cojonudos. Tenemos a un ejército, perdonad que lo diga aquí 2 veces, tenemos a un ejército que no nos lo merecemos, porque nadie se va a acordar del ejército para aplaudirle y para reconocer su esfuerzo, pero el ejército ha salvado muchas muertes y nadie se va a acordar de ello, sobre todo este gobierno que va a intentar tapar la tarea del ejército. Por lo tanto, tenemos unos políticos que dan mucha pena, pero tenemos a una sociedad, sanitarios, cuerpos de seguridad, militares, gente que está haciendo su trabajo diariamente para poder mantener los mínimos para que este país funcione, que es para sacarse el sombrero. Entonces, se nos está viendo el plumero. Y se nos está viendo el plumero externamente. Porque no me digáis que no da vergüenza, que no os da vergüenza que un país soberano como España se le ría a todo el mundo porque van a comprar productos en China los murcianos, los catalanes, los andaluces. O sea, vamos a ver. Yo es que me hago cruces. ¿Por qué no tenemos una política centralizada externa de competencias que son necesariamente centralizables, como es la sanidad? ¿Por qué no vamos a picar a China y pedimos lo que haga falta para toda España por parte de un interlocutor único que haga una compra eficiente? ¿Tengamos que ver cómo los murcianos se pelean con los madrileños para ver quién consigue mascarillas? ¿Tenemos que ver cómo los gallegos resulta que están mirando a ver si consiguen más mascarillas que los andaluces y a qué precio? Esto es ridículo. Por lo tanto, si algo hemos aprendido de esto es que tenemos unos políticos ineptos, que tenemos una sociedad que vale la pena y que hay medidas que hemos de intentar motivar desde las asociaciones. Creo que tenemos que hacer un llamamiento al asociacionismo para que seamos conscientes de que la centralización de ciertas competencias no tiene nada que ver con no sentirnos catalanes. Yo soy muy catalán, pero hay competencias que tienen que ser de carácter nacional. Y la sanidad es una de ellas, evidentemente. Hay más, pero la sanidad, que es el tema que hay que tratar hoy, es evidentemente una competencia que debe estar en un ámbito de carácter nacional, porque si no, hacemos el ridículo externamente. Bueno, yo aquí creo que el problema de España es que los españoles somos borregos, porque realmente aquí estamos viendo unas medidas draconianas que yo veo muy poco justificables, porque me vais a perdonar. Una cuarentena tan estricta como la española, que no nos dejan ni hacer deporte y a la vez nos hacen ir a trabajar a los puestos de trabajo no esenciales. Está claro que esto es más propaganda de Sánchez. Sánchez les quiere quitar la cartera a los holandeses y no sabe cómo. ¿Y cómo lo hace? Muy sencillo. ¡Ay, mi país, pobre gente, que hay un sacrificio enorme! Para él financiar su déficit público. Ese es el gran problema. Y aquí en España lo estamos tragando todos. Estamos tragando los españoles con unos decretos que en otro país de Europa ya habían tirado por el balcón a Pedro Sánchez. Es decir, ¿cómo podemos permitir que nos cambien las leyes procesales por crear decreto? ¿Cómo podemos permitir que nos cree una renta básica universal que es imposible de pagar por decreto de una pandemia?
Aquí es que tragamos con todo. Por aquí la gente únicamente a las 8 a picar la cacerola. Hombre, yo creo que aquí la cosa empieza a ser muy grave la cosa y yo veo a la gente aquí tragando. Está claro que somos un pueblo de sufridores, pero al final llega tanto sufrir y a rozar el masoquismo. No, la verdad es que sí. Y con un gobierno así, principalmente una vez atajada la crisis sanitaria, que esperemos que la podamos cortar, se va a venir, como ha dicho Ángel, una crisis económica brutal. Y el gobierno no está teniendo ningún tipo de alternativa, ni proponiendo ningún tipo de alternativa, ni con agentes sociales ni económicos. O sea, está claro que España va a necesitar dinero, y mucho dinero, y se tiene que hacer valer en la Unión Europea. Unión Europea que, si me lo permitís, desde mi punto de vista, o sea, ha carecido del fundamento en el que se constituyó la Unión Europea de solidaridad. Cuando le estamos pidiendo a los países del sur, que somos los más dañados, como Italia y España, dinero, y los países del norte y los mismos de siempre rechazándolos. O sea, necesitamos créditos que no sean no devolutivos, a fondo perdido, y esto no nos lo van a dar. Y con un gobierno así, que tampoco hace presión en Europa y que no es respetado, las consecuencias van a ser devastadoras. La crisis financiera del 2008 era bancaria. La crisis que nos vamos a acercar, bueno, que nos estamos abordando ahora, va a ser una crisis sistemática de todo el sistema productivo. Y la verdad que sí que es cierto que hay que poner en valor la sociedad civil, está por encima de los gobernantes, pero sin un buen capitán al mando de una tempestad fuerte, como pasó con el Titanic, que es muy probable que se hunda, ¿eh? Sí, pero ojo con Europa, que yo entiendo los europeos, ¿eh? Yo entiendo Holanda y Alemania. Hombre, a mí se me planta Pedro Sánchez, que está tirando billetes por la ventana ahí, como si fuese aquí un millonario loco. Venga, pagas para todo el mundo, venga, ayudas para todo el mundo, venga a déficit público. Luego vengo a llorarte a que tú me financies a fondo perdido. Digo, claro, hombre, yo soy los holandeses y digo, hombre, para financiar a ti me financio yo, chato. Claro. Tenemos un gobierno... La imagen de este... El desprestigio de este gobierno es tremendo. Yo creo que el desprestigio es la imagen. Es que yo veo a Pedro Sánchez en Europa como el que va a pegar un palo a alguien. Si solo falta la navaja. Yo creo que solo nos tomarían en serio teniendo un gobierno de concentración. Yo creo que es la salida a todo esto, un gobierno de concentración, que estuvieran los mejores. Seguramente dentro del Partido Socialista hay gente muy competente, no están en el gobierno en estos momentos, ¿eh? Pero no sé si se escucha. Sí. Sí. Vale, no están en el gobierno en estos momentos, pero estoy seguro que la salida para recuperar el prestigio de Europa, yo también creo que Europa, como decía Carlos Portales, ha quedado seriamente tocada, ¿no? Porque al final se ha visto que cada uno hemos ido a lo nuestro y que no ha habido una política conjunta para combatir la pandemia. Luego lo de dar dinero es el siguiente paso, ¿no? Pero primero creo que tiene que haber habido una política sanitaria conjunta en Europa. Yo hay cosas que no entiendo, por ejemplo, tenemos que comprar mascarillas, muy bien. Yo creo que aquí se pueden fabricar mascarillas, estoy convencido. Este gobierno tenía que haber hablado con los empresarios, es uno de los factores fundamentales. De hecho, hay una empresa del País Vasco que han comprado máquinas para hacer mascarillas y pueden hacer una serie de mascarillas, de número de mascarillas importantes. Por cierto, es del grupo Mondragón. Os dejo caer eso para los que no lo sepáis. Hay temas fundamentales que no entiendo cómo el Estado no tenemos empresas que fabriquen respiradores en España. Yo es que me quedo sorprendido. ¿No tenemos empresas que fabriquen test en España? Yo me quedo sorprendido. Seguramente esta no es la España que creíamos que teníamos todos. No, es que el problema es que en España no había política industrial desde hace décadas. La política industrial de España es la cosa más muerta y dejada de la mano de Dios que hay en toda Europa. En España no se aprueba ninguna ley que beneficie al tejido empresarial ni a la empresa desde hace años. Solo tenemos medidas fiscales vacías, inútiles, y que han potenciado eso, que solo hacemos una vuelta por las grandes ciudades españolas, hasta la industria. Es decir, somos un país que vivimos de la sangría, la paella y el sol. Y claro, en una situación de pandemia, pues te vas a poner sangría para matar coronavirus. Claro, pues al final es que esto nos debería llevar a cambiar estas políticas. No puede ser. Deberían hacer como todos los países civilizados del mundo, tener reservas estratégicas de material sanitario, como tiene Estados Unidos. Yo es que creo que eso es de manual, vamos, es que es de manual. En fin,
Por cierto, yo que no soy médico ni epidemiólogo, pero recomiendo que salgáis todos con mascarilla. Esto de salir sin mascarilla es un suicidio. Yo de verdad es que no. Lo que está haciendo este gobierno no tiene ningún sentido. O sea, si no sabemos la cantidad de infectados que hay en la sociedad, ¿cómo podemos salir sin mascarilla? Bueno, sí podemos salir porque no hay, ¿no? Porque el gobierno no provee a la ciudadanía de mascarillas, pero cuidado que es un tema a tener muy en cuenta. Esto de la mascarilla es voluntaria, yo de verdad no lo entiendo. En Portugal os daré un dato que ha hecho una gestión modélica de la crisis sanitaria. La mascarilla en medios de transporte y donde hay gente es obligatoria, bajo multa si no la llevas. Aquí en España todo es, lo dejamos a la ciudadanía, ¿no? Es el sentido común. Bueno, oiga, está muy bien. Es que es más grave todavía, es que en España el gobierno no tiene ni idea de lo que hace. Sí. Es según se levanta, es según sopla. Si sopla el cierzo, digo una cosa, si sopla otro viento, digo otra. Es que no tienen ni idea. Es que no es que estén desbordados, es que están enterrados en problemas, que yo mismo sé, ocasiones saben cómo solucionar. Si no hay nada peor que una rueda de prensa de cualquier miembro del Consejo de Ministros. Además, es que es increíble. Hemos llegado a ver estos días como el vicepresidente Pablo Iglesias lanzó un ataque espectacular contra el Poder Judicial. Y ministros jueces del gobierno, como el señor Marlaska, la señora Robles, no han dicho esta boca es mía. Claro, es que estamos en una situación completamente catastrófica, pero no por el virus, porque el virus afecta a todo el mundo. Esto es un desastre en el fondo que pasa en toda la historia. En España la catástrofe viene por el gobierno. Es un gobierno que no sabe ni hacer los zapatos. Pero es que este problema que se ve con el gobierno que tenemos lo quiero relacionar también con lo que comentaba Carlos, ¿no? Del tema europeo, ¿no? Europa posiblemente se tambalee, los cimientos de la Europa que conocemos se pueda tambalear pues con todo esto, porque hay rifirrafes entre el norte y el sur, porque las consecuencias del virus no ha tenido la misma relevancia en la parte norte que en la parte sur, y al final todo es economía, y la economía pues supongo que tiene mucho que decidir los países poderosos que pueden no estar de acuerdo en hacer políticas en favor de los del sur. Pero ¿por qué no quieren hacer políticas en favor de los del sur? Porque, a ver, como decía Ángel, si yo tuviera que decidir otorgar fondos y pensara en qué me estoy encontrando en España, y me estoy encontrando en España un gobierno afín al bolivarianismo y supeditado a las directrices y a las órdenes del separatismo, pues hombre, a lo mejor no sería yo, la credibilidad que transmite no es la oportuna como para poder decir te voy a aportar fondos para sacarte del agujero. Creo que todos sabemos que se está derrochando y que se está malgastando el dinero, y ellos, Europa tiene que ser consciente de para qué usa sus fondos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema muy serio, y es evidente que la credibilidad de nuestro gobierno y la imagen que transmitimos con un vicepresidente que se salta las cuarentenas y que no pasa nada, pues no es la mejor que le podemos brindar a una sociedad europea que tiene que intentar colaborar en sacar adelante este problema en cualquiera de los países que forman parte de la Europa. Bueno, tenemos aquí un debate para rato. Pasa que el tiempo supongo que ya no se debe estar a punto, ¿no? de acabar. Quedan 5 minutos. Bueno, yo también quería destacar el papel del ejército, y me parece que ha sido infravalorado el ejército. Nosotros tenemos un ejército preparadísimo, 120.000 miembros del ejército con 42.000 mandos y 76.000 personal de tropa. Creo que en la punta de utilización más alta creo que se han utilizado, no ha llegado a 10.000 militares para la gestión de la crisis. Yo creo que aquí teníamos una magnífica oportunidad de haber utilizado más a fondo al ejército en esta crisis. Yo creo que se ha desaprovechado y han quedado como limpiadores de residencias prácticamente. Si fijáis ya en las ruedas de prensa, últimas ruedas de prensa, ya han desaparecido policía y el ejército, ya no hacen la rueda de prensa habitual.
Supongo que no han utilizado el ejército porque yo creo que se podría haber utilizado porque bueno, por ese complejo, ¿no? de esa reminiscencia franquista de que el ejército supone supone que está Franco vivo todavía, ¿no? Y que verlo por la calle pues debe asustar, ¿no? A este gobierno por lo menos. Pero creo que el ejército hubiera sido pieza fundamental, y no solamente en estas trabajos un poco auxiliares que han estado realizando, ¿no? Es que yo creo que ha pasado con todo el Estado. El gobierno no ha sido capaz de utilizar los medios del Estado. Tenemos muchos grupos de funcionarios que no han utilizado, infrautilizados. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que tengamos funcionarios del INS o del Fogasa sin prácticamente trabajo en su casa y tengamos el SEPE colapsado? Pues oiga, haga un estado de guerra. Coja todos los funcionarios del Estado, todos, hacer lo que tengan que hacer. Si los funcionarios del Fogasa tienen que tramitar prestación de desempleo, que lo hagan. Si el ejército tiene que hacer funciones de seguridad, que lo haga. Lo que ha sido una política de parches absolutos y al día, y así nos ha ido, y así nos va a ir, porque el problema es que esto no ha hecho más que empezar, porque vamos a ver cómo el resto de Europa se recupera y cómo España se va a hundir en un pozo bastante hondo, que aún lo que nos salvará, tendremos suerte, que como nos van a tener que rescatar, porque esto van a dejar un agujero negro en las cuentas. Estoy convencido de que Europa va a tener que tomar medidas para salvar a España. Yo estoy convencido que vamos a acabar con una troika como la de Grecia, estoy convencidísimo. Y esa va a ser... Yo estoy con Ángel, Ahí estoy con Ángel de que el rescate va a ser inminente. Es lo que decís, si bien es cierto, necesitamos dinero, que al fin es lo que nos va a sacar de la crisis económica. El capitán que tenemos en el barco, ni por apariencia ni por gestión, es bueno. Lo único es que se nos ceda el dinero y que Europa ponga a ciertas personas para decidir de qué forma se va a administrar ese dinero. Esa es la única solución. Si no, no hay otra. Y esta propuesta de un gobierno de concentración nos parece, bueno, será imposible porque el señor Sánchez no querrá. Sería la solución ideal, Manuel. Esto sería la solución ideal, pero no cuentes con ello. No solamente con... Es que cuando hablamos de gobierno, muchas veces hablamos también indirectamente de partidos. No, yo cuando hablo de gobierno hablo de personas, de poner a los mejores. Independientemente de que sean del PP o que no sean del PP o que no sean de ningún partido. Pero si tenemos a personas especialistas en las materias que no están ejerciendo y sin embargo somos capaces de nombrar o tener a un filósofo como ministro de Sanidad. Es una cosa que no entenderemos. Que me da lástima porque este hombre, el día menos pensado, se desploma en las ruedas de prensa. Bueno, pero esta vuelve a ser otro de los pagos encubiertos que hay que hacer a los pactos de gobierno, en este caso con el PSC. Entonces, realmente el gran problema que tenemos, y es por hilvanar con lo último que estábamos comentando, este avergonzamiento de tener al ejército haciendo su tarea, esa encomiable tarea de la UME y del ejército, pues es porque sencillamente detrás de las tomas de decisión hay un vicepresidente del gobierno y su partido, que es el señor Pablo Iglesias, y hay un partido como Esquerra Republicana que de alguna manera condiciona totalmente y que no soporta ver a personas con la banderita de España haciendo el trabajo que para salvar catalanes. Entonces, tenemos un gran complejo que no sé cómo hay que quitárselo de encima, porque si no somos capaces de utilizar los recursos que tenemos y no somos capaces de reconocer la situación, pues de verdad que no sé cómo va a acabar la cosa. Creo que el rescate de Europa puede ser un trauma tremendo para la sociedad española, porque económicamente también sí que es verdad que nos puede salvar económicamente, pero ojo, porque eso ya sabemos cómo lo pagaron los países que fueron rescatados. Esperemos que seamos capaces de reaccionar. Y quedaba un minuto, entonces pues hacemos una última ronda y hacemos la despedida. Ángel, venga. Bueno, que sea IA ministro tiene una cosa buena, que es que no es IZ. Imaginaos IZ de ministro de Sanidad. Bueno. O sea, que algo bueno tiene que ser IA ministro. Sí, lo que pasa es que... Perdón, no interrumpo. Sí, sí, era un comentario un poco con un toque de humor. Sí, claro, yo lo que no entiendo es que un licenciado en filosofía, me parece que es ministro Illa, ocupe la cartera de Sanidad. En fin, es una cosa incomprensible. Carlos, venga, cierra tu participación. Yo diré una última cosa, al final.
Yo cierro solo con una frase que dijo, bueno, escribió Antonio Machado en una carta a un amigo suyo, y es muy curioso, ¿no? Porque es que viene como anillo al dedo para la situación de ahora, que dice que en los trances duros los señoritos invocan la patria y la venden. Solo hace falta ver a Pedro Sánchez las veces en su halo presidente que utiliza la palabra de compatriotas, cuando nunca lo había hecho. Nos sigue diciendo Machado que el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y es la que la acaba salvando. Y yo creo que esto es lo que ha sucedido en esta pandemia con respecto a nuestros sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, que al fin y al cabo han sido los que han tirado y han remado en contradirección y los que al fin y al cabo nos están sacando de esto. Bueno, me toca, ¿no? Yo tengo esperanzas de este gobierno de concentración que nos saque de este atolladero. Dar gracias a los sanitarios, dar gracias a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, especialmente al Ejército. Y, por favor, pónganse mascarillas, intenten no salir de casa, que este es el mensaje que creo que el gobierno nos está dando y es el que tenemos que hacer en estos momentos. Y solamente como apunte final, desde España y Catalans queremos hacer una aclaración. Hay una manifestación que se está convocando el día 7 de mayo, que la está convocando una asociación que no somos nosotros, y queremos aclarar que no somos nosotros, que pensamos que es una convocatoria irresponsable y que lógicamente no invitamos a nadie a que acuda a esa manifestación. Solamente esto. Bueno, pues son las 9:03, nos pasamos 3 minutos de lo programado. Quiero transmitir, digamos, que nos disculpéis en esta primera emisión, que creo que han habido bastantes cortes o cambios de imagen o pueden haber algunos problemas técnicos. Los iremos perfeccionando, es la primera prueba que hemos tenido con el tema y esperamos que haya cierta comprensión al respecto. Agradeceros vuestra participación, vuestra escucha. Vamos a ir evolucionando esto, a ver si lo hacemos más participativo y de alguna forma podemos tener también interfaz con la gente que nos escucha. Y os animo a que nos escuchéis el próximo jueves. Como dije al principio, lo vamos a fijar en los jueves de 8:15 a 9, en el que avanzaremos a lo largo de la semana el tema a tratar y en el que, bueno, pues estarán representando desde asociaciones de partidos políticos o profesionales que se dediquen a los temas que vayamos a tratar. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación, por vuestra escucha y por vuestro tiempo, y que tengáis pues muchísimo cuidado, porque lo más importante es la salud. Un abrazo para todos, muchas gracias y cortamos la emisión.